Los crímenes con bombas suelen ser difíciles de resolver, puesto que el asesino abandona la escena y las pruebas desaparecen. Pero existen pistas. Si los investigadores saben lo que hay que buscar. En este caso, un pequeñísimo trozo de plástico del tamaño de un grano de arena albergaría la clave del asesinato de un hombre. Crímenes imperfectos. Hubo una época en que la fábrica de acero de Bethlehem Sparrows Point era la mayor planta de acero del mundo. Más de 30.000 empleados producían nada menos que 15 toneladas de acero al minuto. Nathan Allen, de 45 años, trabajaba en la fábrica para mantener a sus 5 hijos con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años. Nathan Allen era muy querido por todos. Era un hombre muy trabajador. Cuando no estaba trabajando, se dedicaba al cuidado de sus hijos. Siempre estaba pendiente de nosotros. Cuidar de 5 hijos es duro, y es lo único que hacía él, trabajar y cuidar de nosotros. Hacia las 11 de la noche del 10 de mayo de 1979, Nathan Allen y un amigo salían del trabajo y se dirigían a casa. Cuando Nathan subió a su camioneta y la arrancó, se produjo una explosión. Nathan salió despedido contra el parabrisas. No murió en el acto. Vivió durante un tiempo sufriendo lo que los médicos llamaron dolores insoportables. Ni siquiera pudieron describírnoslo. Teníamos la esperanza de que fuera un error, pero no lo era. Estábamos destrozados, no sabíamos qué hacer. Fue muy duro. Nathan Allen murió, pero milagrosamente su compañero Robert Riffee no sufrió heridas de gravedad. Robert Riffee sufrió algunas heridas leves, pérdida de oído y otras lesiones, pero sobrevivió. Cuando le interrogó la policía, Riffee aportó datos importantes. Dijo que la explosión no se produjo hasta que Nathan arrancó el motor de la camioneta. Al principio los investigadores sospecharon que podía haber sido una fuga de gasolina lo que causó la explosión, pero esa posibilidad quedó pronto descartada. Vimos que el cráter se había formado hacia el interior del depósito de gasolina, no hacia afuera, lo cual nos hizo comprender que el depósito de gasolina no había tenido nada que ver con la explosión. Los investigadores peinaron la zona, examinando hasta el último centímetro del aparcamiento, y encontraron una pieza clave para el caso. En una de las cuadrículas encontré el tapón. Un pequeño trozo de plástico que sirve para tapar una cápsula explosiva. Una cápsula explosiva es un dispositivo que se utiliza para detonar explosivos. Fue un hallazgo extraordinario. No es corriente encontrar el tapón de una cápsula explosiva porque va insertado en los explosivos y generalmente queda totalmente destruido. Y también encontraron pequeños trozos de cable cubierto de plástico azul y amarillo. Esos son los colores y el tipo de cables que se utilizan en las cápsulas explosivas eléctricas para detonar explosivos de tipo comercial o de tipo militar. Los cables estaban conectados al sistema eléctrico de la camioneta, concretamente a las luces auxiliares, lo cual significa que la bomba explotó cuando el conductor pisó las luces de freno o utilizó el intermitente. Cuando se investiga la explosión de una bomba, lo primero que hay que hacer, al menos las primeras 72 horas, es tratar de identificar el tipo de dispositivo utilizado y cómo se ha detonado. Y eso ayuda a establecer una franja de tiempo en la que se ha podido colocar el aparato.
La camioneta de Nathan había estado en el aparcamiento desde las 3 de la tarde hasta la hora de la explosión, alrededor de las 11 de la noche. Esto demostraba que alguien había manipulado los cables de la camioneta mientras ésta había estado aparcada. Era un dato importante. Desde luego, Nathan no había ido hasta allí sin pisar el freno, así que comprendimos que el dispositivo había sido conectado en el aparcamiento. El que pone una bomba no tiene que quedarse allí observando a su víctima. No hace falta. No es lo que llamamos una detonación dirigida. No hay un cable que va hasta una esquina donde tienes una gran palanca para hacer que explote. La bomba es una unidad independiente porque utiliza la electricidad del automóvil para detonar los explosivos. De modo que el sujeto puede verlo si quiere o puede estar a 1500 kilómetros de distancia, da igual. Pero los investigadores no tenían ningún sospechoso, lo cual significaba que si el asesino decidía volver a actuar, no había forma de detenerle. Los investigadores creían que la explosión que mató a Nathan Allen era un explosivo comercial, el tipo de explosivo que utilizan los expertos. La complejidad del aparato radicaba en el conocimiento que debía tener el asesino del cableado del vehículo para no volar por los aires al conectar los cables al sistema eléctrico. Era necesario algo más que un conocimiento superficial. Y tenían que investigar si las tensiones entre los trabajadores y la directiva de la fábrica se habían vuelto mortíferas. Nadie entendía por qué iba a querer alguien matar a Nathan Allen. De modo que los agentes se pusieron a buscar posibles razones. Una era que tal vez Nathan Allen había estado involucrado en actividades sindicalistas. Lo primero que indagamos en todos los casos es si ha sido alguien a quien conocían, alguien con quien trabajaban o con quien habían tenido una discusión. ¿Quién ha podido querer hacerles algo así, sabe? Pero según sus compañeros, Nathan Allen y su amigo Robert Riffey eran los dos muy populares y se llevaban muy bien tanto con ellos como con los jefes. No parecía que ninguno de los dos tuviera enemigos. Nada parecía destacar como diciendo, aquí estoy yo. La bomba había sido colocada directamente debajo del asiento del conductor, lo cual indicaba que el propietario de la camioneta, Nathan Allen, era el objetivo. La policía preguntó a la familia de Allen si había alguien en la vida privada de Nathan que hubiera querido hacerle daño. La exmujer de Nathan estaba en un hospital psiquiátrico a cientos de kilómetros en el momento de los hechos y no se la consideró sospechosa. Mis padres se habían separado y divorciado y todos quisimos vivir con nuestro padre porque mi madre siempre estaba enferma. Si no tomaba sus medicinas, se ponía muy mal. La tía de Nathan, Sandra Sue McFeelin, cuidaba de los hijos de Nathan mientras él estaba trabajando. Ella y su marido Pete insistieron en que Nathan no tenía enemigos. El inspector Clouseau solía decir, sospechamos de todos y no sospechamos de nadie. Es necesario afrontar una investigación como esta sin predisposición. Si se afronta con predisposición, siempre hay una tendencia a seguir caminos que pueden ser equivocados. Los investigadores sabían que alguien había colocado la bomba mientras la camioneta de Nathan estuvo aparcada. Por desgracia, el acceso al aparcamiento era libre, no solo para empleados. Y no había cámaras de vigilancia. Sin sospechosos y sin un móvil aparente, los investigadores confiaban en que los residuos hallados sirvieran para identificar al asesino. Una forma de resolver un caso con bomba, y yo creo que es la mejor, es buscar pruebas físicas, encontrar algo que sea especial y relacionarlo con la escena del crimen o con el sospechoso. Entre los residuos de la explosión había miles de posibles pruebas. Había que separar el relleno de espuma y otros materiales de las posibles pruebas, y para ello los investigadores utilizaron la luz ultravioleta. Había materiales que destacaban mucho y pude recuperarlos. Estaba claro que no eran trozos de tela ni de ningún otro material. Paymer vio miles de gránulos del tamaño de un grano de arena que parecían estar hechos de plástico. Vistos al microscopio, cada uno tenía 6 capas, cada una de diferente color: blanco, azul, blanco, morado, amarillo y rojo. Me quedé asombrado.
Cuando lo vi no me lo pude creer. Me fui, me tomé un café, volví y lo miré otra vez. Y entonces se acordó. Y comprendí que no podía tratarse de ninguna otra cosa. Era un descubrimiento que pasaría a los anales de la historia científica. Los investigadores encontraron miles de fragmentos de plástico multicolores, del tamaño de un grano de arena, entre los residuos de la explosión que había matado a Nathan Allen. Al principio se sorprendieron, pero luego se acordaron. Los fragmentos eran marcadores. La ATF los había añadido a los explosivos como experimento para ayudar a los investigadores. Es un chip microscópico que se introduce en el propio explosivo. Son microscópicos, pero van codificados por colores. En aquella época, solo un 1% de todos los explosivos llevaba esos marcadores. Además de ser de distintos colores, los marcadores también tenían una capa fluorescente en un lado y una capa magnética en el otro. Paymer llamó a la ATF para darles la secuencia de colores y ellos le dieron el correspondiente código de fecha. Es como encontrar una bomba que no ha explotado, con el código de fecha del explosivo y poder localizarlo. Con ese dato puedes revisar los archivos y ver quién lo compró, quién lo almacenó o quién lo robó, o lo que sea que haya ocurrido. El orden de los colores indicaba que el código era 8DEO 2A146. Eso significaba que el explosivo había sido fabricado por la empresa DuPont y que su nombre era Tobex 220. El código también identificaba la fábrica, la fecha, el día en que se había fabricado y el número de lote. En otras palabras, los investigadores podían rastrear el explosivo desde la fábrica hasta la tienda en que se había vendido. Este lote de explosivos había sido enviado a un comerciante de Virginia que lo vendía en su garaje. El comerciante proporcionó una lista con todos los clientes que le habían comprado explosivos de ese lote de Tobex 220. En aquella época bastaba con tener un permiso de conducir o cualquier identificación y rellenar el impreso de la ATF para comprar explosivos. Hoy en día es muy distinto. Había 15 personas en la lista y los investigadores reconocieron uno de los nombres. Era Pete McPhillin, el tío de Nathan Allen, cuya mujer cuidaba de los niños de Nathan. Fue una suerte encontrar los marcadores con su código y ver que el nombre de McPhillin estaba en la lista de los compradores de explosivos fue decisivo. Fue una gran alegría. Fue como marcar un gol y celebrarlo por todo lo alto. Los miembros de la familia no se lo podían creer. Mi padre y el tío Pete se criaron juntos y estuvieron muy unidos toda su vida. Eran prácticamente como hermanos. A veces se llamaba a sí mismo Pete el Malo. Quería ser un tipo duro, aunque no sé si era muy duro. Al ser interrogado, McPhillin dijo que había comprado los explosivos para volar unos troncos que había en un terreno de su propiedad y que todavía los conservaba en su garaje. Pete McPhillin dijo, he encontrado los explosivos, aquí los tengo. Fuimos y curiosamente el Tobex que tenía era Tobex 210, un producto totalmente diferente. Pete McPhillin no pudo mostrarnos el Tobex 220 que había comprado en Virginia. Y los investigadores descubrieron que McPhillin era mecánico de automóviles y era quien solía arreglar la camioneta de Nathan. Mi padre era un excelente mecánico. Lo arreglaba todo. Una semana antes de la explosión me dijeron que Nathan tenía un problema con las luces del freno y le pidió a mi padre que se lo arreglara. Y mi padre cambió los cables de las luces del freno o lo que quiera que hiciera con el vehículo. En la caja de herramientas del coche de McPhillin, los investigadores encontraron unos cables azules y amarillos. Los analistas forenses utilizaron la espectrografía de infrarrojos para analizar la composición química de los cables. Se pasa un rayo de luz infrarroja por el material y ese material absorbe la luz o la refleja. El gráfico sube y baja y eso da lugar a una traza.
Los resultados indicaban que el plástico utilizado para hacer los cables encontrados en la caja de herramientas de Pete McPhillin era idéntico al plástico de los cables del lugar de la explosión. Otra prueba que se encontró durante el registro fue un cuaderno que contenía información sobre los turnos de trabajo que hacía la víctima. Esta información fue examinada por los forenses, quienes hicieron una asociación entre la letra del cuaderno y la letra del sospechoso. Pete McPhillin fue detenido y acusado de haber matado a su sobrino. Ahora lo único que necesitaban los investigadores era un móvil. Los investigadores, la familia y los amigos querían saber por qué Pete McPhillin había asesinado a su sobrino Nathan Allen. Los miembros de la familia dieron una posible explicación. Dijeron que Nathan Allen y la mujer de Pete McPhillin, Sandra Sue, habían sido medio novios de adolescentes. Imagino que hacia 1955 Nathan y Sue habían simpatizado y se habían hecho novios. No creo que mi padre tuviera motivos para estar celoso, pero probablemente siempre le había preocupado que pudiera ocurrir algo. 25 años más tarde, Nathan era un padre soltero y Sandra Sue cuidaba de sus hijos cuando él estaba trabajando. Pete McPhillin pensaba que Sandra Sue pasaba demasiado tiempo con los Allen, especialmente con Nathan Allen. Y consideraba que a él no le dedicaba tiempo suficiente y que no cumplía con sus deberes de esposa. Pete consideraba que Nathan Allen era el responsable de esa situación. Mi padre le decía, vamos Pete, no digas tonterías, pero en eso quedaba todo. Y ellos seguían pasando mucho tiempo juntos. Entraba dentro de lo posible que hiciera algo drástico. Por sus experiencias anteriores con mi madre, yo creo que tenía muchos celos de mi madre. Sé que él la había amenazado muchas veces, que había amenazado con matarla. Todo el mundo sabía que ella no mantenía una relación sentimental con él. El único que lo pensaba era mi padre, Pete McPhillin. Tenía una mala relación consigo mismo porque estaba loco. Era un hijo de perra, eso es lo que era, un hijo de perra. Nunca hubo ninguna aventura. Los fiscales sostenían que, llevado por los celos, Pete McPhillin decidió matar a su sobrino Nathan Allen y que tenía los conocimientos necesarios para hacerlo. Cuando Nathan le pidió a su tío que le arreglara las luces de la camioneta, Pete aprovechó la oportunidad. Fabricó una bomba utilizando el explosivo que había comprado en Virginia y la colocó en los bajos de la camioneta de Nathan, justo debajo del asiento del conductor. Cometió el error de dejar el cable sobrante dentro de su caja de herramientas. El día del asesinato, Pete fue hasta el aparcamiento de la fábrica de Ned Lehen y conectó la bomba al sistema de luces auxiliares de la camioneta. McPhillin conocía los horarios de Nathan porque los había encontrado en el garaje, pero no podía saber que aquella noche Nathan se había ofrecido a llevar a casa a su amigo Robert Riffin. La mayor parte de las pruebas voló por los aires, a excepción de los marcadores microscópicos del explosivo que vincularon a Pete McPhillin directamente con la compra del mismo. Pete McPhillin fue procesado y condenado por asesinato. La sentencia fue de cadena perpetua. Aunque sí podíamos demostrar que Pete McPhillin tenía un móvil para matar a Nathan Allen debido a los celos, eso en sí no le convertía en culpable. Lo único que yo creo que nos convenció de su culpabilidad
fueron las pruebas forenses. Sin duda, el hallazgo de los marcadores nos facilitó mucho la investigación. Yo creo que no hubiéramos podido resolver el caso y conseguir una condena si no hubiésemos tenido la prueba de los marcadores. En muchos de los casos de crímenes con explosivos puede que sepas quién es el asesino, pero no tienes pruebas forenses que le vinculen con la bomba. Los marcadores nos permitieron relacionar al sospechoso con la bomba gracias a las pruebas forenses. Pete McFillin fue la primera persona en Estados Unidos en ser condenada por la prueba de los marcadores. La ATF abandonó su programa de marcadores en 1979 debido a su alto coste y a razones políticas. El programa de marcadores en los explosivos debería haberse continuado. Proporciona mucha información a los investigadores, actúa como factor disuasorio para los asesinos. Hay muchas razones para continuarlo, y la razón principal es que ayuda a resolver los casos. Actualmente, Suiza es el único país que tiene un programa de marcadores obligatorio.